El escándalo de los 28 millones de dólares de Kawhi Leonard ha sacudido a toda la NBA, y las reacciones son cada vez más violentas. Desde Jeff Teague comparando el escándalo con el fiasco de Joe Smith. Ahora la NBA se ha enterado de lo que está pasando con los Clippers. Se aseguran de que no haya chanchullos. La última vez que se cerró un trato sobre la mesa, tío, fue con tu amigo Joe Smith. Hasta Ballmer negando cualquier implicación. No tenía ningún control. Demonios. Era una empresa fraudulenta. Es posible que nadie tuviera ningún control. Los analizamos todos. Empezando por analizamos todas las reacciones. Empezando por Jeff Teague. La primera bomba la lanzó alguien que realmente sabe lo que se siente al estar en el vestuario de los Clippers. Y vaya si Jeff Teague tenía cosas que decir. El ex base de la NBA, que jugó con los Clippers durante la temporada 2020-21, no se contuvo cuando la explosiva investigación de Pablo Torre salió al aire el 3 de septiembre de 2025. Teague se subió a su podcast, Club 520, más rápido de lo que Kawhi se sienta fuera de los partidos, y lo que tenía que decir fue absolutamente devastador. Básicamente, dicen que Kawhi sacó algo de dinero de las cuentas, ya sabes a qué me refiero, para venir a Los Ángeles. Pusieron el papeleo en todas sus empresas ficticias. Ahora viene lo jugoso. Teague no se limitó a lanzar acusaciones como si fueran confeti en un desfile de campeonato. Este hombre tenía información privilegiada porque literalmente estaba allí cuando supuestamente se produjo toda esta locura. Señaló cómo las acusaciones afirman que Leonard recibió 28 millones de dólares a través de su KL2 Aspire LLC por no hacer absolutamente nada, excepto quedarse con los Clippers. Y cuando digo nada, quiero decir nada. Ni promociones, ni publicaciones en redes sociales, ni ceremonias de plantación de árboles, nada. Le dijeron, te daremos el mundo, aquí puedes tenerlo todo. Ballmer simplemente lo hizo a distancia. La forma en que Teague lo explicó fue genial. Relacionó los famosos hábitos de gestión de carga de Leonard con lo que él llamó patrocinios de gestión de carga. Lo dijo con tal convicción que casi se podía oír el micrófono caer a través de los altavoces. Teague hizo hincapié en que no se trataba solo de dinero, sino de la integridad de todo el sistema de tope salarial que mantiene la competitividad de la liga. Pero eso no es todo. Teague no se limitó a denunciar la supuesta trama. Se convirtió en un auténtico contable forense y desglosó cómo la inversión de 50 millones de dólares de Ballmer en Aspiration se produjo solo unos meses antes de que se materializara el acuerdo de Leonard. Según Teague, el momento era más sospechoso que un jugador que afirma estar día a día, durante 3 meses seguidos. Comparó las posibles sanciones con el infame caso de Joe Smith del año 2000, en el que los Timberwolves fueron absolutamente castigados con multas y perdieron selecciones en el draft durante años. Ahora la NBA se ha enterado de lo que está pasando con los Clippers. Se aseguran de que no haya nada raro. La última vez que se cerró un acuerdo fue con Joe Smith. Lo que hizo que la opinión de Teague fuera aún más convincente fue su conexión personal con la situación. Se trata de un tipo que formó parte de la organización de los Clippers, que vio cómo operaba Ballmer y que entendía la cultura que rodeaba a Leonard. Cuando dice que algo huele mal, más vale creer que la gente le va a escuchar. Pero si pensabas que la explosiva reacción de un excompañero era suficiente para incendiar el mundo del baloncesto, espera a oír el silencio ensordecedor de otro jugador clave que conoce los secretos de Leonard mejor que nadie. Patrick Beverley. A veces, lo que alguien no dice te dice tanto como lo que dice, y el silencio absoluto de Patrick Beverley sobre las acusaciones de Leonard ha sido absolutamente ensordecedor. Se trata de un tipo que jugó junto a Kawhi durante 3 temporadas, lo defendió en innumerables controversias sobre la gestión de la carga de trabajo, y nunca ha tenido reparos en compartir sus opiniones sobre cualquier tema relacionado con el baloncesto. Sin embargo, cuando estalló esta bomba de 28 millones de dólares, Beverley guardó un silencio total de la forma más sospechosa posible. Lo único que se relaciona remotamente con este escándalo es un clip resurgido del podcast de Beverley, en el que compartió un mensaje de texto de Leonard que decía: «La liga apesta en este momento. Las audiencias son bajas, estoy de acuerdo. Ellos están esperando a que pase el tiempo. Dile a mi amigo Jerm que se concentre». Él dijo: «Voy a ponerme bien, estoy en camino. Asesino silencioso. Ese es mi amigo. Espero que se tome su tiempo para volver». Ahora bien, este clip era originalmente de noviembre de 2024, mucho antes de que surgieran las acusaciones de fraude, pero el momento en que resurgió durante este escándalo fue absolutamente perfecto porque captaba a la perfección la mentalidad de Leonard de hacer las cosas a su manera. En el mismo podcast, dice:
Ayer hablé con Kawhi por teléfono. Está jugando como una máquina. Claude. Por eso lo tengo en mi teléfono. Claude. En otra parte, mantuvo que Kawhi había convertido a los Clippers en un gran equipo. Las audiencias son bajas. Echan de menos a Kawhi. Me encanta. Y antes le respondí con un amén. Ya sabes que soy el rey del aislamiento aquí. Sí, así es. Fui el rey del aislamiento en la mejor liga del mundo durante 3 años seguidos. Sí, un saludo a KJ. Buena suerte. Buena suerte. Y nos envía mensajes. La forma en que se ríe nos envía mensajes así, como AHAHAHA. Sin embargo, tras las acusaciones, Beverly ha guardado silencio. Su silencio dice mucho de que es un tipo que ha defendido constantemente a Leonard en todas las controversias. Ha llamado a Leonard élite y una máquina en el pasado, y siempre ha sido rápido en responder a las críticas que cuestionaban el compromiso o la ética de trabajo de Leonard. El hecho de que esté evitando por completo este tema sugiere que o bien sabe algo de lo que no puede hablar, o bien le han aconsejado que guarde silencio por motivos legales. La única pequeña grieta en el muro de silencio de Beverly fue cuando le gustó un tuit que criticaba la negación de los Clippers de las acusaciones. El tuit cuestionaba cómo el equipo podía afirmar que no supervisaba el acuerdo de Leonard cuando Ballmer había invertido $50 millones en la empresa. Lo que también es interesante del silencio de Beverly es el momento en que se produce. Actualmente es un agente libre en busca de un nuevo equipo, y lo último que probablemente quiera es verse envuelto en una importante investigación de la NBA por hablar públicamente sobre las supuestas violaciones del límite salarial de su antiguo compañero de equipo. Los agentes inteligentes aconsejan a sus clientes que guarden silencio durante las investigaciones en curso, especialmente cuando existe la posibilidad de que sean llamados a declarar como testigos si la situación se agrava. Pero mientras los exjugadores explotaban de indignación o permanecían sospechosamente callados, los poderosos de la liga se preparaban para dar rienda suelta a sus propias respuestas dramáticas. Steve Ballmer. Cuando el propietario más rico del deporte profesional decide finalmente hablar públicamente sobre un escándalo de $28 millones, más vale creer que la gente va a prestar atención. Entrevista exclusiva a Steve Ballmer. Nosotros, los Clippers, hemos cumplido las normas de elusión del límite salarial porque es lo correcto. ¿Hubo alguna excepción en lo que respecta a nuestra relación con Aspiration? Rotundamente no. Rotundamente no. Esta es una empresa que conocí, francamente, porque se pusieron en contacto con nosotros para ofrecer un acuerdo de patrocinio. Mi familia y yo estábamos muy interesados en trabajar para frenar el cambio climático. Creemos que es algo importante. No tenía ningún control sobre esta empresa. Eso es importante, en realidad, según las normas del límite salarial. Yo poseía menos del 3% de la empresa. Había inversores que habían aportado mucho más dinero que yo. Ahora bien, la estrategia de defensa de Ballmer fue bastante inteligente, si lo pensamos bien. En lugar de intentar negar que el acuerdo con Leonard se hubiera producido o que pareciera sospechoso, cargó toda la culpa a Aspiration y se presentó a sí mismo como una víctima más de su elaborado plan fraudulento. El hombre dijo literalmente que se sentía avergonzado y un poco tonto por no haber descubierto que Aspiration era una operación fraudulenta. No tenía ningún control. Demonios, era una empresa fraudulenta. Es posible que nadie tuviera ningún control. Pero aquí es donde la historia de Ballmer se vuelve realmente interesante. Proporcionó una cronología detallada de los acontecimientos que, según él, demuestra que no hubo coordinación entre su inversión y el acuerdo de Leonard. Hizo hincapié en que la extensión de Leonard se firmó en agosto de 2021. El acuerdo de patrocinio de los Clippers con Aspiration se anunció en septiembre de 2021, y Leonard ni siquiera se reunió con Aspiration hasta noviembre de 2021, firmándose finalmente el acuerdo en abril de 2022. Lo que hizo aún más convincente la defensa de Ballmer fue su admisión de que los Clippers habían considerado realmente conceder a Aspiration los derechos de denominación de su nuevo estadio antes de elegir finalmente a Intuit. Este detalle respalda su afirmación de que realmente creía que Aspiration era una empresa legítima, porque ¿por qué iba a poner el nombre de una empresa fraudulenta en un estadio de $1.000 millones? Pero lo más revelador de la entrevista de Ballmer fue su emotiva respuesta a las acusaciones. Expresó ira y tristeza por sus empleados y aficionados, que se vieron arrastrados por este escándalo, y parecía genuinamente dolido por el hecho de que sus decisiones de inversión se presentaran como parte de una elaborada conspiración. El hombre perdió $50 millones a manos de quienes ahora sabe que eran estafadores, y además se está cuestionando su integridad.
repitió varias veces que no tenía capacidad para predecir por qué Aspiration estructuró el acuerdo de Leonard de la forma en que lo hizo, lo que le hace parecer increíblemente ingenuo o increíblemente inteligente, según cómo se mire. Me estafaron. Invertí en estos tipos pensando que era un negocio honesto, y me estafaron. En este momento, no tengo capacidad para predecir por qué hicieron lo que hicieron. Mientras Ballmer jugaba la carta de la víctima con una eficacia sorprendente, otro propietario de la NBA estaba a punto de abordar este escándalo desde un ángulo completamente diferente que nadie esperaba. Mark Cuban. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes, porque cuando Mark Cuban habla sobre el drama de la NBA, la gente le escucha, y vaya si tenía cosas que decir. El propietario de los Dallas Mavericks y empresario multimillonario no se limitó a comentar casualmente esta situación, sino que se puso en modo investigador y acabó incluso en un debate de 3 horas con el propio Pablo Torre. Pero la opinión de Cuban fue fascinante porque, mientras todos los demás criticaban a Kawhi o arremetían contra Ballmer, él adoptó un enfoque completamente diferente. Cuban salió en defensa del equipo Ballmer desde el principio, pero no de la forma que cabría esperar. En su extenso hilo de Twitter del 3 de septiembre, Cuban básicamente dijo que, aunque le hubiera gustado que los Clippers hubieran eludido el límite salarial porque eso habría ayudado a sus Mavericks, no cree que Ballmer sea tan estúpido como para hacerlo. El hombre tuiteó literalmente que Steve no es tan tonto como para arriesgarlo todo en un plan que podría fracasar de forma tan espectacular. Pero aquí es donde Cuban se mostró realmente inteligente con su defensa. Le dio la vuelta a toda la narrativa y convirtió a Aspiration en el villano en lugar de a los Clippers. Cuban señaló que el cofundador de Aspiration, Joe Sandberg, ya se había declarado culpable de un fraude electrónico de $248 millones, lo que convertía a Ballmer más en una víctima que en un conspirador. Argumentó que, si Ballmer realmente estaba tratando de canalizar dinero a Leonard, ¿por qué dejaría que la empresa quebrara y lo expusiera todo al mundo? Antes, Cuban soltó una auténtica bomba durante su aparición en el episodio posterior del podcast de Pablo Torre. El hombre reveló que Aspiration había intentado proponerle una asociación en 2020, y él la había rechazado. Cuban dijo literalmente que esquivó una bala al no involucrarse en lo que ahora sabe que era una empresa fraudulenta. El momento de esta revelación fue perfecto, ya que demostró que Aspiration estaba echando una amplia red para intentar atraer a los ricos propietarios de la NBA. Lo que hizo que la defensa de Cuban fuera tan eficaz fue que no se limitó a apoyar ciegamente a otro multimillonario, sino que utilizó la lógica y las pruebas para defender su caso. Señaló que la declaración de quiebra había puesto al descubierto a todos los acreedores de Aspiration, incluido KL2, al que se le adeudaban $7 millones, lo que sería increíblemente estúpido si se intentara ocultar una conspiración. El argumento de Cuban era, en esencia, que unos delincuentes tan descuidados no podrían haber llevado a cabo un sofisticado plan para eludir el límite salarial. Pero Cuban no estaba eximiendo completamente a todo el mundo. Reconoció que, si las acusaciones se demostraban ciertas, toda la dirección de los Clippers estaría acabada, y las sanciones serían mucho peores que en el caso de Joe Smith. Mientras Cuban hacía de abogado defensor de su compañero propietario, los periodistas especializados en la liga se preparaban para revelar información muy jugosa sobre lo que realmente estaba sucediendo a puerta cerrada en las oficinas de la NBA. Brian Windhorst revela: cuando Brian Windhorst empieza a hablar de lo que ocurre a puerta cerrada en las oficinas centrales de la NBA, sabes que estás a punto de recibir información privilegiada muy importante. El veterano de ESPN y presentador de Hoop Collective no solo informó sobre la situación de Kawhi Leonard, sino que nos dio una idea de cómo estaba reaccionando toda la liga ante lo que podría ser el mayor escándalo salarial de la historia de la NBA. Y déjame decirte que lo que reveló fue absolutamente alucinante. Windhorst informó de que los jugadores de toda la liga estaban privadamente atónitos, pero públicamente en silencio, sobre las acusaciones, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre la seriedad con la que la gente se está tomando esta situación. No se trata de acusaciones aleatorias, sino de algo tan grave que los jugadores en activo temen incluso hacer comentarios públicos por miedo a interferir en la investigación o enfrentarse a posibles multas de la liga. Pero aquí es donde realmente brilló el conocimiento privilegiado de Windhorst. Habló de cómo el momento en que se ha producido este escándalo favorece a la liga. Al haberse producido durante la temporada baja, hay tiempo para llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de que comiencen los entrenamientos. Sin embargo, también señaló que,
Si se prolonga demasiado, podría descarrilar por completo la preparación de los Clippers para la temporada 2025-26, lo que sería devastador para un equipo que intenta maximizar sus posibilidades de ganar el campeonato. Lo que hizo que el análisis de Windhorst fuera tan convincente fue su escepticismo sobre las propias acusaciones de evasión. Aunque reconoció que el acuerdo parecía inusual, cuestionó si se trataba realmente de un plan intencionado o si era solo el resultado de una operación de fraude más amplia de Aspiration. Señaló que, si realmente se trataba de un intento calculado para eludir el límite salarial, permitir que la empresa quebrara y lo revelara todo sería increíblemente estúpido. Windhorst también proporcionó un contexto crucial sobre el proceso de investigación de la liga. Explicó cómo la NBA contrató inmediatamente a Wachtell, Lipton, Rosen y Katz, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país, para llevar a cabo su investigación. No se trata de una investigación casual, sino del equivalente legal a llamar a un equipo SWAT para manejar la situación. Quizás lo más importante es que Windhorst enfatizó que, si bien las acusaciones son graves, la principal preocupación de la liga es mantener la integridad del sistema de tope salarial. Si los equipos empiezan a creer que pueden eludir el límite mediante acuerdos de patrocinio con terceros, se socavaría fundamentalmente el equilibrio competitivo que hace que la NBA tenga éxito. Lo que está en juego no podría ser más importante, y todos en la oficina de la liga lo saben. Pero mientras Windhorst revelaba el pánico entre bastidores entre los miembros de la liga, las mentes analíticas de los medios de comunicación especializados en baloncesto se preparaban para desmontar este acuerdo pieza a pieza con precisión quirúrgica. Zach Lowe. En colaboración con Tim Bontemps, Lowe fue coautor de un exhaustivo artículo de ESPN que analizaba todos los aspectos de este supuesto plan. Pero fue en su aparición en el podcast The Lowe Post donde realmente se desató con su análisis. Lowe describió la estructura del acuerdo como condemnable, debido a su enorme tamaño y a la total falta de resultados. Aquí es donde el análisis de Lowe se volvió absolutamente brutal. Comparó el supuesto acuerdo de $28 millones de Leonard con los patrocinios reales de celebridades con Aspiration. Señaló que estrellas como Drake y Leonardo DiCaprio estaban promocionando la empresa, participando en eventos y publicando en las redes sociales, mientras que Leonard no tenía ninguna actividad pública. El contraste era tan marcado que Lowe básicamente dijo que no se trataba de un patrocinio en absoluto, sino de una evasión disfrazada de marketing. Lo que hizo que la opinión de Lowe fuera tan convincente fue cómo conectó la sincronización de todo. La inversión de $50 millones de Ballmer se produjo solo 3 meses antes de que Leonard firmara su contrato, lo que Lowe calificó de sospechoso, incluso si Ballmer solo tenía una participación minoritaria. Hizo hincapié en que la carga de la prueba recaía directamente sobre los Clippers para explicar estos pagos, especialmente dada la naturaleza inusual de los términos del contrato. Lowe no se limitó a analizar el acuerdo en sí, sino que se lanzó a predecir las sanciones. Estableciendo un paralelismo con el caso de Joe Smith en 2000, especuló que, si se demostraba su culpabilidad, los Clippers podrían enfrentarse a multas de entre 4,5 y $10 millones, la pérdida de derechos de selección en el draft y, potencialmente, incluso la anulación de la extensión de $153 millones de Leonard. El alcance de las posibles sanciones que Lowe esbozó era absolutamente asombroso y demostraba lo seriamente que se toma la liga las infracciones del límite salarial. Pero quizás lo más importante es que Lowe mantuvo su integridad periodística a lo largo de todo el análisis. Aunque calificó la situación de condenatoria, insistió constantemente en que había que esperar a que concluyera la investigación antes de sacar conclusiones definitivas. Este enfoque mesurado de uno de los analistas más respetados del baloncesto tuvo un peso significativo y sentó las bases para que otra brillante mente analítica se sumergiera aún más en los datos que hay detrás de este escándalo. Kirk Goldsberry. Si quieres que alguien analice las cifras y exponga las imposibilidades estadísticas de una situación, Kirk Goldsberry es tu hombre. El ex ejecutivo de los San Antonio Spurs, convertido en analista, echó un vistazo al acuerdo entre Leonard y Aspiration y básicamente se convirtió en un contable forense con experiencia en baloncesto. Su aparición en The Ringer NBA Show fue absolutamente devastadora, ya que abordó esta situación desde una perspectiva basada en datos que no dejaba lugar a dudas sobre lo anormal que era todo este asunto. Goldsberry no se basó solo en especulaciones, sino que trazó un mapa de la huella de Leonard en las redes sociales durante el periodo en el que supuestamente le pagaban millones por promocionar Aspiration. Los resultados
fueron exactamente los que cabría esperar del asesino silencioso. Absolutamente nada. Ni tweets, ni publicaciones en Instagram, ni menciones a la plantación de árboles o a iniciativas medioambientales. Era como si a Leonard le pagaran 28 millones de dólares por ser invisible, lo que, sinceramente, podría ser lo más propio de Leonard. Pero aquí es donde el análisis de Goldsberry se volvió realmente condenatorio. Comparó el supuesto acuerdo de Leonard con los patrocinios reales de celebridades con Aspiration. Estrellas como Drake promocionaban activamente la empresa, participaban en sus campañas de plantación de árboles y se involucraban con su contenido. Mientras tanto, Leonard aparentemente cobraba pagos trimestrales de 7 millones de dólares mientras mantenía silencio radiofónico sobre la empresa que supuestamente patrocinaba. Lo que hizo que la opinión de Goldsberry fuera tan contundente fue su perspectiva privilegiada desde su etapa en los Spurs. Habló de cómo los ejecutivos con los que habló estaban aterrados por las normas que rodean la elusión del tope salarial, porque saben lo devastadoras que pueden ser las sanciones para los equipos que son descubiertos. No se trataba solo de los Clippers, sino de la integridad fundamental del equilibrio competitivo de la liga. Goldsberry también relacionó esta situación con el drama de la agencia libre de Leonard en 2019, cuando su tío Dennis Robertson fue investigado por recibir posibles beneficios indebidos durante el proceso de contratación. Aunque la NBA exoneró a Leonard y a sus representantes en aquel momento, Goldsberry sugirió que esto parecía un patrón de negocios cuestionables en torno a una de las mayores estrellas de la liga. El analista de datos concluyó su devastadora crítica prediciendo que, si las acusaciones resultaban ciertas, las consecuencias serían tan graves que condenarían toda la temporada 2025 a 2026 de los Clippers antes incluso de que comenzara. Con los campos de entrenamiento comenzando el 23 de septiembre, el momento de esta investigación no podía ser peor para un equipo que intenta competir por el campeonato. Mientras los expertos analíticos se afanaban en diseccionar los datos y exponer las imposibilidades matemáticas de este acuerdo, la voz más explosiva de los medios de comunicación del baloncesto se preparaba para desatar una auténtica carnicería verbal sobre todos los implicados. Stephen A. Smith. Si pensabas que Jeff Teague estaba enfadado, entonces es evidente que no has visto a Stephen A. Smith cuando se mete en una polémica sobre Kawhi Leonard. El famoso comentarista de ESPN, que nunca ha conocido un micrófono que no quisiera dominar, explotó cuando se publicó esta noticia, y sinceramente, fue todo lo que podíamos esperar y más. Smith no solo reaccionó a la noticia, sino que la convirtió en un auténtico ataque personal, brutal y extrañamente entretenido, incluyendo cláusulas que permiten a Leonard no hacer nada y seguir cobrando. Ese es el Kawhi Leonard que yo conozco, no hacer nada y cobrar por ello. Stephen A. lleva años atacando a Kawhi por todo el tema de la gestión de la carga de trabajo, pero este escándalo le ha proporcionado munición de gran calibre. El hombre salió al programa First Take, llamando a Leonard un ausente andante en las urnas, y señalando cómo este supuesto acuerdo de no presentarse encaja perfectamente con el patrón de Leonard de cobrar el máximo dinero por el mínimo esfuerzo. Este es un hombre que hizo anuncios de New Balance y los niños hablaron. Molly, los niños, él no dijo ni una palabra. Yo los he visto acercarse a él y querer y necesitar que les firmara autógrafos y fraternizara con el público. Cuando estaba sentado detrás de él en un banco, cobró más de 40 millones de dólares y no lo hizo. Así que se ha pasado años y años sin hacer absolutamente nada. Lo que hizo que la opinión de Stephen A. fuera tan devastadora fue cómo conectó todos los puntos. No solo hablaba de este acuerdo, sino que pintaba un retrato de Leonard como alguien que domina el arte de hacer lo mínimo y ganar lo máximo. Smith señaló que Leonard se ha perdido el 45% de los partidos de la temporada regular y el 30% de los partidos de playoffs a lo largo de su carrera, pero aún así exige contratos máximos, y al parecer le pagan millones por patrocinios que ni siquiera hace. Es la peor superestrella que he visto en la historia del deporte. Sin embargo, el presentador de ESPN no se detuvo ahí. Criticó todo el enfoque de Leonard hacia la interacción con los aficionados, señalando cómo se niega a firmar autógrafos, no concede entrevistas y, en general, actúa como si fuera demasiado cool para los mismos aficionados que pagan su salario. Antes, Smith dio el golpe de gracia. Reveló que había hablado personalmente con Steve Ballmer sobre la situación, y aunque Ballmer estaba bastante dolido por haber perdido 50 millones de dólares a causa de unos estafadores, Smith mantuvo que el foco de atención debía estar en el propio Leonard. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Stephen A. básicamente dijo que la única razón por la que esta historia tiene credibilidad es porque suena exactamente como algo que Kawhi haría. El hombre dijo, maldita sea, eso suena como él, con tal convicción que se podía sentir el desdén a través de la pantalla del televisor. Era el Stephen A. de siempre, ruidoso, apasionado y absolutamente despiadado. La opinión nuclear de Smith resumía perfectamente lo que mucha gente pensaba, pero no se atrevía a decir en voz alta. No se trataba solo de dinero o de límites salariales, sino de una superestrella que parecía haber perfeccionado el arte de obtener la máxima compensación con el mínimo esfuerzo. Pero mientras Stephen A. estaba ocupado criticando a Leonard en la televisión nacional, algunas de las mentes analíticas más agudas del baloncesto se preparaban para diseccionar esta situación con la precisión que solo los antiguos ejecutivos de la NBA podían proporcionar. Eso es todo por ahora, amigos. Gracias por vernos. Si les ha gustado este video, hagan clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.